Le agradecemos que haya aceptado conversar aquí en Los Periodistas justo sobre un personaje pues que estuvo activo. Fíjate, yo leía el texto de Arturo. Bienvenido, Arturo, a Los Periodistas. Gracias. Estuvo activo, Álvaro. Todavía después, mucho tiempo después, todavía tuvo tiempo de infiltrar, y los detalles no se los quiero robar a Arturo Rodríguez para que los cuente. El perfil de este personaje, que es muy interesante. Nuevamente, muchas gracias, Arturo Rodríguez, por acompañarnos. No, hombre, muchas gracias, Alejandro. Álvaro, como siempre, es un privilegio poder estar con ustedes. Arturo, Sánchez Ortega, este personaje contra el que la Fiscalía General de la República solicita orden de aprehensión negada por un juez, forma parte del grupo que acompaña a Colosio cuando lo matan. Aparece con la mancha, camisa manchada de sangre, da positivo a haber disparado un arma de fuego, lo llevan a autoridades de Baja California, y de pronto llega Genaro García Luna y lo saca de Baja California. Pero aparece en Coahuila. Y tú le has dado seguimiento porque no solamente en Coahuila, cualquier cosa, espiando, por ejemplo, a los Moreira, espiando a otros movimientos de carácter social como las víctimas, los familiares de Pasta de Conchos. A ver, cuéntanos, Arturo Rodríguez. Fíjate que en 2008, y claro, pues yo era muy jovencito cuando ocurrió el asesinato de Colosio, pero es un episodio que a todos nos marcó, que todos conocimos, y como periodista pues te llama la atención. Pero en 2008 hay una trifulca entre priistas y panistas en una colonia, pues ya sabes, de esas cosas que andan repartiendo ahí cementos o varillas o yo qué sé, y tienen un enfrentamiento, un grupo de colonos del PRI del PAN, y esto es documentado por el periódico Vanguardia de Saltillo, donde el reportero identifica a Jorge Sánchez Ortega. Entonces yo en ese momento que veo la nota me pongo a preguntar, porque me dicen, sí han dado en muchos eventos, siempre como presentándose como periodista, traía una cámara de video inclusive, y empiezo a preguntar, le pregunto al obispo Raúl Vera, y me dice, sí, él ha estado muchas veces en la casa, y concretamente en conferencias de prensa, es compañero de ustedes, ¿no? Pues ya le explico. Y bueno, pues se ve sorprendido. Hablo con las familias de Pasta de Conchos y concretamente con Cristina Auerbach, la defensora de derechos humanos que acompaña a las familias, y en efecto se hacía pasar como reportero, pero además, como el periodo de cobertura al que lo mandaron a Pasta de Conchos fue muy largo, se acercó mucho a las familias. ¿Y cómo lo hacía? Pues bueno, a veces ayudándoles ahí cargando alguna cosa en sus casas, a veces conversando, conviviendo, déjeme le leo la mano, doña no sé quién, y entonces les leía la mano, pero fíjate, cuando les leía la mano les preguntaba datos personales, ¿no? En su labor de espionaje. Por supuesto, una labor pero muy, muy conocedor de la jerga periodística. Ya me voy porque tengo que transmitir. Cosas que decimos, sobre todo cuando andamos en cobertura, pues fueron registradas perfectamente, inclusive por algunos compañeros periodistas, alguno que tú conociste, Juan Andrés Martínez Flores, que ya falleció, sí. Fue el que me dijo, sí, pues Juan Andrés estuvo 2 años en Pasta de Conchos, y Juan Andrés decía, sí, pues todo el tiempo convivíamos, él decía que era reportero no sé de qué televisora, tampoco le preguntaba más, pero lo conocí perfectamente. Entonces fui encontrando estos rasgos, estos rastros, y que me permitieron, bueno, pues hacer un primer avance para mostrar que había seguido activo hasta 2008. Y a partir del reportaje Desaparece de Coahuila,
Tiempo después platico yo con un funcionario del CISEN, ya en 2016, estando yo en Ciudad de México como reportero de Proceso. Acababa de cubrir yo el episodio de la masacre de profesores y de indígenas en Nochixtlán, Oaxaca. Y ahí en Oaxaca platico con un mando del CISEN, y en algún momento ya de la conversación le digo, fíjate que le cuento esto de Sánchez Ortega, y me dice, sí, todavía el año pasado, antepasado, andaba en Guerrero después de que lo quemaron lo de Coahuila. Entonces, esto me lleva a pensar que en 2014, en el contexto de lo ocurrido con los muchachos de Ayotzinapa, pues estaba destacado en el estado de Guerrero. O sea, lo protegió el mismo sistema, Arturo. Porque ¿cómo te explicas que anduviera tantos años, pero tantos años en activo? Por supuesto, es un caso, me parece que poco común, entre otras cosas, porque yo creo que la mayoría de los implicados en terreno, pues tuvieron un fin trágico, ¿no? Un fin, en muchos casos, violento. Y él no solo escapa, o el caso de Otón Cortés, que fue el primero de la teoría del segundo tirador, ¿no? Que es detenido y torturado de una manera brutal. Él no solo no es detenido, no es torturado, no le pasa nada, él sigue una carrera dentro del CISEN, y una carrera que en estos días, ayer que sale todo este asunto, como ya lo reseñaba Álvaro perfectamente, Reforma y luego la respuesta o la réplica en Twitter, en X de la Fiscalía, me llama la atención y busco algunos datos que están en un libro que es de acceso público, la compilación esta que hizo la PGR del caso Colosio, donde viene en varios momentos Sánchez Ortega, y me llama la atención el origen, Álvaro, Alejandro, auditorio de Sin embargo, porque el origen es una amistad muy estrecha, un empleo constante en el sector público y luego en la práctica jurídica privada, y finalmente una recomendación para entrar al CISEN en octubre de 1993, de un personaje muy oscuro de Tijuana, que es el señor Hernández Somero, Urbano Hernández Somero, quien en 2006 fue identificado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos como uno de los hombres fachada del cártel de los Arellano Félix. Y a partir de ese dato, me llama mucho la atención cuando empiezo a ver y hacer el seguimiento de otros nombres que están, por cierto, algunos muy activos en la vida pública, ¿no? Casos como el de Marco Antonio Romero Arizpe, quien era director del Diario de Baja California y quien le da y firma la credencial como reportero con la que se identifica inicialmente Sánchez Ortega en Lomas Taurinas, por ejemplo, ¿no? Este personaje luego fue a dar a Morena en algún momento, en 2017, fue regidor en Tijuana, y Morena lo expulsa por votar ahí un asunto de una privatización. En las declaraciones del viejo expediente, pues vienen otros nombres relevantes, y uno que, bueno, Álvaro tiene también información al respecto, que es Edmundo Salas Garza, quien era, y esto me llama la atención porque era el mando de CISEN que es identificado en las indagatorias del caso Colosio, no así Genaro García Luna. O sea, quien dice Sánchez Ortega estaba manchado de sangre porque cargó al candidato a la ambulancia o al vehículo donde lo llevan, y es quien se identifica que lo saca, es su declaración la que está, no de Genaro García Luna, que es un dato muy novedoso el de ayer, que da la Fiscalía, porque no era conocido, al menos yo no tenía ninguna referencia ni mención del caso,
¿no? Y Edmundo Salas, que también es una figura pues muy poco conocida, básicamente estuvo durante el 94 en el CISEN. Es que en el caso, este personaje, Arturo, Alejandro y el auditorio de los periodistas, Edmundo Salas Garza declara ante la entonces Procuraduría General de la República, obviamente en favor de Sánchez Ortega, ahora identificado como el segundo tirador en contra de Luis Donaldo Colosio, que en efecto él trabaja en el CISEN y que estaba comisionado y que en realidad él se mancha de sangre porque ayuda a cargar o tiene contacto con el cadáver en algún momento y se va. Y dices, ¿quién es Edmundo Salas Garza? Que es el superior de este agente del CISEN, no García Luna. Y Edmundo Salas Garza es un personaje muy curioso porque en ese entonces era el director de investigación del CISEN. En su currículum oficial, director de investigación del CISEN 1994. Y dices, ¿y quién es este? ¿Qué trayectoria tenía? Pues tenía trayectoria que nada tenía que ver con el espionaje. Estudió en la UNAM, en el Politécnico, estuvo subdirector de Desarrollo Económico del Instituto Nacional Indigenista en Chiapas 86-88, director de Inspección y Vigilancia de la Dirección de Servicios Migratorios de la Secretaría de Gobernación 88-93, director general de Financiamiento para el Desarrollo Urbano en la Sedesol 93-94, es decir, cuando Colosio era secretario de Desarrollo Social. Luego brinca al CISEN como director de investigación y ya hasta ahí, el año siguiente, con Zedillo, se convierte en coordinador general de representaciones de la SEP en entidades federativas en el 95. O sea, nada más se mete un tramito al CISEN, sí, que es durante la tragedia. Sí, y luego se convierte en director general del CONAFE 1995-1999. Entonces, es un personaje muy curioso, por decirlo menos. Pero es tu paisano, Arturo. ¿Qué sabes de él? Sí, mira, sé algunas cosas a lo largo del día después de que lo platicamos Álvaro y yo, porque yo pensaba que se trataba de una homonimia. Y Álvaro es el que me pone eso, me comenta y hice algunas preguntas a diferentes personajes. Él básicamente no tiene presencia en el estado de Coahuila. Es de estos casos, yo creo que muy, muy frecuentes en la época del régimen priista, supongo que siempre, pero que se van a la Ciudad de México, estudian en la Ciudad de México y logran colocarse por ahí en el sector público, pues tratando de escalar, casado con la actriz Patricia Martínez Rivera, Pati Rivera, una actriz pues que fue por allá muy conocida como en los años 80, quizás 90, ¿no? Con muy pocos vínculos al estado de Coahuila, hasta donde logro saber, excepto porque fue presidente de la Casa de Coahuila acá en Ciudad de México entre 2013 y 2015, que es una asociación de coahuilenses que viven en Ciudad de México y tienen una casona en Coyoacán, hacen actividades culturales, algunas comidas, etcétera. La verdad es que yo los conozco, hoy hay gente que estimo mucho, pero a él le toca ese periodo y bueno, nada más hay un detalle que me parece interesante. A ver. Es un detalle histórico. Ustedes saben que me gusta mucho la historia y los hilos históricos. Su bisabuelo, estuvo implicado directamente, igual que el tío abuelo de Emilio Lozoya, en el asesinato de Pancho Villa. Es un dato, ¿no?
No, sin Oye, mayor. El abuelo de Edmundo Salas Garza, jefe del presunto segundo tirador del Luis Donaldo Colosio. Sí. A ver, hay Sí, fue un- entonces, Arturo, dos personajes que entran de manera periférica que son importantes. Que, o sea, tiene un acceso al CISEN exactamente en el momento en el que asesinan a Colosio. Director y luego de investigaciones. viene de otras tareas en el gobierno, entra al CISEN como director de investigaciones especiales, ¿o qué es? ¿De investigaciones? De investigaciones, o sea, no se le da cualquier cosa, e incluso por arriba del cargo que en su momento tenía Genaro García Luna, que es quien hace realmente una carrera ahí, que era subdirector, estaba un nivel abajo, lo ponen encima, y es un personaje que entra durante la tragedia y luego lo reincorporan a otras tareas ya más relacionadas, porque de ahí brinca la CEP. Ese es un primer personaje, pero el otro personaje que no es menor es Urbano Hernández Somero. Es un personaje que en 2006 la DEA lo ficha, lo ubica, le ubica un imperio detrás, lo relaciona con los hermanos Arellano Félix, tiene un complejo, el complejo Oasis, que es un súper complejo, no es un capo menor, pues es un lavador seguramente de los hermanos Arellano Félix, pero ¿qué hace este personaje? Y ahí esa es mi pregunta, Arturo, ¿cómo Urbano Hernández Somero es capaz de recomendar a alguien al CISEN? ¿O cómo tenemos ese dato? Mira, el dato viene en el informe de Luis Raúl González Pérez, que viene en Luis Raúl González, antes de ser presidente de la Comisión de Derechos Humanos, fue el fiscal especial para el caso Colosio. ¿Tercer fiscal especial? Pocos lo recordamos, ¿no? Porque pues es algo ya histórico, más de 20 años. Pero en el informe que él presenta y donde vienen estos documentos y declaraciones que comentaba al principio, que pues me di a la tarea ayer de revisar, lo identifican porque hacen unas entrevistas y ahí entrevistan a Urbano Hernández y le preguntan, y él cuenta cómo conoce a Sánchez Ortega. Dice, son datos es decir, son públicos. Dice que lo conoce en la Universidad Autónoma de Baja California, en la carrera de Derecho, que eran compañeros de estudios, que Urbano llega a la presidencia de la Sociedad de Alumnos y en la planilla está Sánchez Ortega, que luego fundan el Grupo Universidad, y el Grupo Universidad se convierte en una de las brigadas de campaña de Jicoténcatl Leiva, que fue un candidato a gobernador del PRI. Candidato del PRI en ese tiempo, es decir, en los 80, debió ser que será 85 quizás. 83 porque 84. Porque él estaba en el poder cuando gana Rufo. Y es el último gobernador priista. Es correcto. Priista de Baja. Y entonces, ahí dice que lo convierten a Urbano en director o delegado de aquella institución que se llamaba el CREA, que es pues un área de atención a la juventud donde había mucha lana. Yo me acuerdo por referencias, porque no me tocó, que había mucha lana que luego se fusiona a lo que hoy es la CONADE, ¿no? Y entonces él Urbano, estuvo al frente del CREA en Baja California, y se lleva a trabajar con él a Sánchez Ortega. Y luego cuenta que ahí tenía como jefe de prensa a Marco Antonio Romero Arizpe, que es director del periódico... El Diario de Baja California. Del Diario de Baja California, que luego me entero que en aquel tiempo se decía que era un periódico de Jicoténcatl Leiva, y que aparecía como prestanombres Jaime Bonilla. En realidad siempre se ha sabido que es de Jaime Bonilla, ¿no? Yo creo que ya con el paso de los años, pues, es evidente. Y entonces, en algún momento lo recomienda para que entre a trabajar como reportero
al diario y trabaja como reportero en el diario de Baja California, luego sale, se mete al despacho privado del propio Urbano Hernández y en algún momento él cuenta ahí en su declaración ministerial, o sea, no estoy hablando de oídas sino de declaraciones ministeriales que están consignadas, ¿no? Él cuenta que se enteró, así como así. Yo nunca me he enterado, o sea, tengo 25 años de reportero y jamás me he enterado cuando el CISEN abre vacantes, ¿no? No sé, me imagino que debe ser como los cuerpos de inteligencia. Hay una vacante en la CIA, ahí voy a aplicar. Pues no se me hace, ¿no? Pero bueno, dice que él se entera que hay unas vacantes en el CISEN y le dice a Sánchez Ortega, oye, ¿por qué no te vas a presentar? Muy casual. Y entonces Sánchez Ortega se presenta y el CISEN lo contrata en octubre de 1993, que también es un dato relevante porque tenía unos mesecitos cuando sucede lo de Lomas Taurinas. 5 meses. 5 meses como agente del CISEN y lo asignan al equipo de vigilancia del candidato presidencial del PRI. A ver, ahí están otro personaje sumado. O sea, el que trae tareas de burócrata por todas partes, incluyendo Chiapas, también es notorio. Sí. Y luego que se incorpora al CISEN. Exactamente el año de la 1994. tragedia. Y luego el agente al que lo recomienda alguien que lo estoy viendo aquí mismo porque me metí al de Open Sanctions donde se identifica quién es quién, de quién tiene abierta un procedimiento allá en Estados Unidos por lavado, por narcotráfico, por crímenes de ese tamaño, y lo tiene abierto todavía. Entonces, ese otro personaje, este segundo personaje se incorpora también al CISEN, incorpora al que se va a ir con el candidato. O sea, tienes un segundo personaje que viene desde Tijuana, jala al personaje, lo mete. También en poco antes de la tragedia. Y luego se sale y se incorpora a lo suyo y el otro sigue, creemos, una carrera delictiva. Sigue su carrera delictiva, mientras que este otro literalmente lo protege el sistema. A los dos los protege el sistema. A los dos. A Sánchez Ortega y a Edmundo Salas Garza, su superior. Álvaro, y a Urbano también lo protege el sistema porque en México no tiene abierta ninguna causa y es el Departamento de Estado de Estados Unidos, del Tesoro de Estados Unidos el que le abre la causa, pero es hasta 2006. Dura en la impunidad más de una década. Hace un año el Border Hub, por ejemplo, publicó un reportaje muy amplio. Border Hub es una de estas fondeadoras para financiar periodismo de investigación de reporteros independientes que trabajan en la frontera. Y publicó un reportaje que está muy interesante. Ellos lo titularon El cártel aduanal o el cártel aduanero. Y tenía que ver con operaciones en Baja California de una persona ligada con Ricardo Peralta, que fue muy activo, sobre todo. ¿El ex subsecretario de Gobernación? Sí, que también es exdirector general de aduanas. En esta administración de Andrés Manuel López Obrador. Duró muy poquito. En esta. Duró poquito en aduanas y ese periodo en aduanas ha dado a correr mucha tinta, ¿no? Lo de Tamaulipas y Sergio Carmona y esto otro de Baja California, que tiene que ver con lo mismo, con aduanas y personas relacionadas o que han sido relacionadas, vinculadas a Ricardo Peralta, que fue muy activo en Baja California en el entorno de Jaime Bonilla. Yo no sé si ustedes lo recuerdan, pero fue una figura clave primero para la candidatura de Bonilla y luego en el intento de reelegirse. Exacto. Y en de prolongar su mandato. Y en este reportaje del Border Hub, aparece una vez más Urbano Hernández como uno de los actores
relacionados precisamente con este fraccionamiento que decías, Alejandro. El Oasis. El Oasis y la venta de predios a un altísimo costo para el delegado de aduanas allá, alguien de apellido Miramontes Armenta, que es como la figura clave de este supuesto cártel aduanero, que entre otras cosas pues se dedicaba a la importación masiva de vehículos chocolate, y por el cual pues se fueron a proceso y fueron destituidos jueces y ministerios públicos y gente de aduanas. Esto estoy hablando de 2021. Entonces, Urbano Hernández Homero, pues ha sido una figura no solo que mantuvo la impunidad hasta 2006, sino que hasta el momento sigue haciendo negocios y próximo en las proximerías de la turbulencia y en los linderos de la legalidad allá en Baja California. Y nada más como un apunte, hay otro personaje que me llamó mucho la atención, que es Marco Antonio Blázquez. El expediente no logra identificar en qué momento, qué era lo que hacía Marco Antonio Blázquez, actualmente diputado, por cierto, del PT, muy del entorno de Jaime Bonilla también. Y Blázquez es quien le llama alarmadísimo la noche del 23 de marzo del 94 a este otro Marco Antonio Romero Arizpe, director del Diario de Baja California en ese momento, y le dice: oye, detuvieron a Sánchez Ortega y trae una credencial del periódico. Entonces, en una declaración ministerial, pues Marco Antonio Romero dice: sí, a mí quien me habló fue Marco Antonio Blázquez para decirme que habían detenido a Sánchez Ortega. Es un personaje que me llama también mucho la atención porque pues con el paso del tiempo tiene una carrera política, y otros que siempre además terminan por ahí relacionados de algún modo con Jaime Bonilla, hoy líder petista allá en Baja. Le hemos tratado de explicar a usted la identidad, el perfil de este personaje, Jorge Antonio Sánchez Ortega, porque es identificado ya por la Fiscalía General de la República como el segundo tirador, como el segundo homicida de Luis Donaldo Colosio. Y como usted lo puede advertir, pues estamos proporcionándole datos, hechos, sobre todo porque, no solamente porque se reabre, sino porque está implicado otro personaje relevante que es Genaro García Luna, que no registrábamos ninguno de los tres que, bueno, Arturo es más joven, pero Alejandro y yo, que tenemos más años, no habíamos registrado, y de hecho, viejos periodistas que cubrieron el tema Colosio no lo han registrado. Y ahora, pues mencionamos nosotros a quien sí aparece en el expediente Colosio, en el viejo expediente Colosio, el de la Procuraduría General de la República, que es el caso de este personaje extraño, Edmundo Salas Garza, que es el director de investigaciones del CISEN y es el que defiende a Sánchez Ortega. Entonces, híjole, Arturo, es un tanto extraño no solamente la protección a Sánchez Ortega, sino que aparezcan otros personajes vigentes, incluyendo el caso de Edmundo Salas Garza, que tiene una trayectoria burocrática absolutamente distinta al ámbito de la inteligencia. Antes y después, mira, Alejandro. No, bueno. A mí me recuerda mucho la forma, supongo que para el auditorio joven que lo sigue, este episodio de Colosio es algo muy lejano, como a lo mejor para mí lo era, por ejemplo, la matanza estudiantil del 68, que yo lo veía como algo
Cuando era Remoto. muy joven, pues lo veía como algo remoto, histórico, que no había una conexión más allá de que algún maestro hubiera participado en el movimiento o alguna cosa, y por referencias. Pero hoy, cuando vemos este episodio, seguramente para muchos es algo muy lejano, y yo creo que algo que nos sorprende es que, al menos a mí, es que haya personalidades que están vivas y que están vigentes en diferentes ámbitos de la vida pública, a veces grises, como este caso de Salas Garza, de Edmundo Salas Garza, a veces muy famosos como Genaro García Luna, pero que están apareciendo y que básicamente por edades y por diferentes circunstancias podríamos decir que parte de su carrera se fundó en haber logrado sobrevivir las pesquisas del caso Colosio. Es tremendo, pero así es. Y me parece que es algo que tiene que dejarnos pues también mucha información sobre estas personalidades vigentes que estuvieron implicadas de algún modo en un episodio tan tremendo para nuestra historia política, la historia del país. Arturo, pues, como siempre, un enorme gusto conversar contigo. Pues muchísimas gracias. Gracias por la cantidad de datos. Arturo No, gracias a Rodríguez, ustedes. director de Coahuilense y reportero también de la revista Proceso. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias, Alejandro. Muy buenas noches. Un abrazo muy grande.